En los primeros vídeos hemos creado agentes AI expertos con los gems de Géminis, pero en este video nos vamos a enfocar en los super gems con los cuales podemos crear aplicaciones con automatizaciones internas. Y te mostraré no tan solo cómo utilizarlos, sino te enseñaré un sistema de cómo combinarnos con los gems de agentes AI con Notebook para sacarles el máximo potencial. Incluso durante el video te voy a dar un agente gem especializado para que puedas crear aplicaciones en los super gems a nivel avanzado. Empezamos. Y bien, como sabrán, los gems normales, en este caso de Géminis, se puede denominar un tipo de chatbot que aquí en este caso especializamos como agente de AI para obtener resultados de otro nivel. Y los super gems, en colaboración con la tecnología Leopard, que es el motor de flujo de trabajo no-code de Google, que en este caso se está integrando con Géminis, representa una evolución de estos agentes de AI, no solamente en la parte del chat, sino muy en concreto en una herramienta para crear mini aplicaciones o aplicaciones bastante sólidas, capaces de ejecutar flujos de trabajo automáticamente dentro del propio Géminis. En otras palabras, podemos desarrollar aplicaciones para cualquier caso que le queramos dar, ya sea para proyectos, clientes, presentaciones, algún tipo de vista previa y sobre todo en nuestro propio uso. Y estos super gems se encuentran directamente, como pueden ver, en el mismo apartado de gems que tenemos pues de toda la vida. Entonces, todo esto que ven en pantalla son prácticamente ya aplicaciones creadas, predeterminadas por Google con distintas funciones, pero en este video vamos a crear una personalizada, en este caso con un caso práctico. Pero antes de ir a este caso, aquí brevemente quiero que vean cómo funcionan bien estas aplicaciones con los super gems. En este caso, vamos con la de Marketing Maven, que me encanta, porque es prácticamente como un tipo de agencia de marketing automatizada en donde le das el nombre de tu producto, una breve descripción y te va a generar automáticamente una estrategia de content marketing y por supuesto siguientes pasos para lanzamiento. En este caso, como ven, es una aplicación tal cual como se puede apreciar, se puede inclusive pues agrandar el tamaño o mucho más dependiendo, pero como ven a la izquierda son los pasos que va a estar ejecutando esta aplicación. Ahorita requiere prácticamente lo que es el nombre del producto, que creo que podría ser café despierto. Creo que el nombre dice mucho de qué va a tratar. Y aquí le damos enviar. Después nos pide una breve descripción de este producto. En este caso, pues puede ser su propuesta de valor. Aquí prácticamente voy a poner es un café orgánico con extra cafeína diseñado para programadores que trabajen de noche. No sé si es una muy buena idea en términos de salud, tensión, entre otros aspectos, pero es un caso práctico. Y como pueden ver, ya después de un tiempo de espera nos terminó creando esta aplicación en este caso generada por este super gem, para prácticamente pues darnos todo lo que tenemos que requerir de ideas de marketing y siguientes pasos para nuestro producto Café Despierto. Como pueden ver aquí nos da 3 tipos de pilares de ideas de marketing. Para empezar, el content marketing, marketing de contenidos mayormente, que nos dice series de blogs, ebook, podcast y webinars, importante, infografías y así sucesivamente, inclusive también aunque sean campañas de social media, que aquí nos muestra para el tema de LinkedIn, para el tema de Instagram, TikTok. Es espectacular, sinceramente. Y por si fuera poco, aquí también nos muestra entre estos 3 pilares lo que se considera como la mejor idea a nivel de content marketing con sus pros y contras. Después, mejores ideas a nivel de social media campaigns, nuevamente con el pro y contra, y también con las oportunidades de partnership. Y por supuesto, siguiendo, en ese caso, descendiendo en aplicaciones, nos dicen los siguientes pasos para nuevamente ir a la parte del lanzamiento de ese producto. Incluso nos deja, como pueden ver acá, la parte visual, lo que va a ser pues Café Despierto con todos los eventos que nos ha recomendado, inclusive a nivel de partnership. Y por si fuera poco, si estás familiarizado con Make, con Zapier, N8N, que son automatizaciones con Trigger, con flujos, con modelos, aquí también se trabaja dentro de estos super gems. En este caso, en esta aplicación, si damos clic aquí en esa parte de arriba, automáticamente nos muestra la estructura de OPAR, que como podrán ver va a estar muy familiarizada con
el tema de automatización. Vamos a poder ver, cómo se puede apreciar, cómo funciona prácticamente el inicio. Como ya mencioné, aquí trabaja en este caso, aplicación de marketing o agencia de marketing automatizada, agregando el nombre del producto por parte del usuario y la descripción del producto. Y ya después, con esos dos datos, como pueden ver aquí, el prompt interno de cada uno de los módulos comienza a procesarlo, donde inclusive podemos cambiar el tipo de modelo. Pero más en concreto, aquí pueden ver perfecto el resumen general de todos los pasos. Colocar nombre del producto, el nombre, en este caso, la descripción del producto y ya todos los pasos que genera pues prácticamente esta aplicación. Y esto no vamos a hacer personalizado lo que tú necesites en este video, pues en este caso práctico, más todas las herramientas que te voy a dar en el camino. Y para este caso práctico vamos a crear un agente GEM que tanto investigue como cree el script y el título de mi próximo video de YouTube. Después, con esta información se va a crear un agente GEM enfocado en crear diseños de miniaturas en base a las ideas de título o el título del próximo video que encontró el primer agente. Y con esta información vamos a crear un super GEM, en este caso una aplicación en concreto, que en base a la idea del video y el diseño creativo de las miniaturas va a crear lo que va a ser automáticamente posts de redes sociales, Instagram, TikTok y Facebook con miniaturas para que simplemente pueda aprovechar mi contenido de mi próximo vídeo y reciclarlo, creando pues directamente posts relacionados en mis redes sociales. Y por supuesto, a tratarse de una marca personal, es muy recomendado tener un conocimiento muy bien determinado. Y en este caso, como pueden ver, vamos a crear como primer paso un cuaderno de notebook con lo que va a ser mis últimos videos. Aquí, como pueden ver, directamente con la URL de YouTube. Y adicional, como se va a trabajar en parte diseño de miniaturas o menos el concepto creativo, también agregué un PDF con todas mis miniaturas que he creado en pruebas de A y B dentro de YouTube. Este sería el primer paso, que sea mayormente tener el conocimiento que se va a agregar directamente en los agentes GEMs que veremos a continuación. Y bien, ya en esta segunda parte de este caso práctico vamos directamente a los GEMs especializados como agentes de AI para justamente conseguir ideas virales, en concreto de YouTube, y después la creación, a menos del concepto creativo, de posibles miniaturas. Aquí en concreto vamos a crear el primer agente GEM, que va a ser, como ya mencioné, el especializado en las ideas virales y también en la creación de los scripts de estas ideas. Aquí de un momento, como pueden ver, ya es automáticamente, aquí está, un GEM totalmente personalizado a lo que es mi marca. Recuerden que si quieren hacer este tipo de agente de AI, tengo videos en mi canal y por supuesto una guía en concreto llamado primer departamento, como pueden ver aquí, de AI, donde tengo justamente un creador de GEMs. Ya aquí volviendo, presten atención a esto que es muy importante, porque como mencioné, el primer paso es el conocimiento, ya sea fuentes, metodologías, estrategias o en mi caso en concreto, mi branding. Entonces aquí, como pueden ver, ponemos de conocimiento directo y único mi cuaderno de notebook, donde ya agregué todo lo relacionado y que seguiré actualizando de mi marca de YouTube. Una vez que no añada, ya con eso tenemos pues prácticamente esta gente pues listo. Ya lo que quedaría, es importante, es colocar una herramienta predeterminada si la va a utilizar. Como en mi caso requiero que entre en Google, en fuentes distintas, en webs y busque posiblemente por tendencia, viralidad, palabras claves relacionadas a lo que yo le dé de idea de video y me creen los títulos y consecutivamente me creen los scripts. Vamos a ponerle a esta gente de AI que trabaje automáticamente o de forma predeterminada con investigación profunda. Aquí le damos entonces en guardar directamente. Esperemos que guarde y ya podemos iniciar una conversación con esta gente. Aquí en concreto simplemente voy a poner una palabra clave que va a ser en este caso Gemini's AI GEMs. No voy a especificar nada. Súper sencillo, súper directo, sin ningún contexto, porque como ya mencioné, es un agente que terminé personalizando.
Y como pueden ver automáticamente con decirme simplemente una palabra clave del video, repito, ya está esta gente especializada en esta forma de trabajo, ya aquí me pasó automáticamente, ¿no? Como se puede ver, ya directamente pues el plan de investigación, donde aquí está lo último que me interesa, que es por supuesto la estrategia de título y consecutivamente el guión, aunque esta parte va a ser la más importante para la gente de miniaturas y por supuesto para el Super Gem. Aquí en concreto no hay mucho que cambiar, simplemente empezar la investigación y con estos resultados ya nos pasamos a la creación del segundo agente. Y muy bien, ya como podemos ver, después que mi agente haya realizado una investigación más en concreto a nivel de Google Search de todas las tendencias, palabras claves, ya tenemos aquí las 3 opciones de título a nivel de SEO, a nivel de viralidad y a nivel técnico. En mi caso, a mí mayormente lo que me gusta es trabajar en lo que son con todos los títulos que me da de variantes y entre ambos pues crear una pues versión final. Para este video voy a utilizar el primero, que es únicamente de SEO y lo veo pues bastante sólido. Tutorial Gemini Gems, guía completa para crear agentes de AI en 2026. Lo veo de verdad muy sólido a nivel de SEO y ya con este título vamos a pasarnos al siguiente agente. Y muy bien, ya con el título seleccionado de mi próximo video y el script, que es un caso aparte que yo trabajo, vamos a crear entonces el experto, en este caso diseñador creativo o director creativo en miniaturas de YouTube, más enfocado pues en mi marca, ¿no? Más que todo porque es un gem personalizado con mi branding, concepto visual, paleta de colores, entre otros aspectos. Voy a poner aquí rápidamente director creativo de mi canal de YouTube, perfecto. Y claramente, aunque no personalice, siempre el cerebro es bastante importante para el conocimiento de la gente llena. Así que por supuesto pondremos aquí en conocimientos el cuaderno de notebook, en este caso de mi branding y marca de YouTube, que aparte de mis vídeos, también como sabrán está un PDF con distintos modelos de miniaturas. Y ya con eso tenemos casi listo la gente, solamente que hay que recordar que en este caso en concreto va a trabajar de forma predeterminada con una herramienta de Nano Banana. Perfecto, está ahora sí todo listo y nos guardamos. Ya tenemos el segundo agente gem en donde, como ya mencioné, para que él pueda trabajar, le haremos simplemente el título que seleccionamos o que creamos con el primer agente. Sería este en concreto. Si lo colocamos, él lo que va a realizar es, en base a ese título, va a crear 3 variantes de miniaturas que se acerquen a lo que es el título y por supuesto a lo que es mi branding. No va a quedar pues obviamente perfecto al 100%, pero esto comparado a meses antes ha sido un cambio pues muy grande, ¿no? Y más en concreto ya con lo que me haga el Super Gem, la aplicación que vamos ahorita a desarrollar, ya simplemente con Nano Banana se termina pues poniendo fácilmente, ¿no? Como pueden ver aquí ya me dio lo que son distintas, en este caso variantes de miniaturas, más en concreto 3 variantes. Vamos a ponerlas cada una a ver pues bueno cómo termina quedando este trabajo realizado por ese director creativo. Aquí está la primera, vamos con la segunda, mientras tanto, si es que me deja 1, 2, perfecto. Y esperamos que termine pues de cargar y diseñar esta imagen. Bien, después de un rato de espera ya les muestro pues las 3 variantes de miniaturas que creó ese director creativo. Aquí está pues directamente la primera, como pueden ver, la segunda, que tampoco está tan mal, y creo que la última era de impacto visual porque creo que nos generó, ¿no? Aquí tenemos la última en concreto que genera pues ese impacto. Obviamente los que conocen pues mis miniaturas no es el mismo branding, pero para nada está lejos de mi estilo de miniatura. Ya con un prompt de Nano Banana lo puedo poner pues muy fácilmente, pero el detalle vamos a dejarlo así y vamos a trabajarlo para ver con estas 3 variantes cómo me termina pues creando Super Gem post para Instagram, Facebook y TikTok. Ya tenemos nuestro título para el próximo video. También tenemos conceptos creativos de miniaturas que hagan un match perfecto con nuestro título de video de YouTube. Ahora vamos a crear un Super Gem para una aplicación en concreto para poder utilizar el título y las referencias de miniaturas y crear posts de TikTok, Instagram y Facebook directamente. Como aquí siempre elevamos todo un 10x, vamos a usar aquí en concreto un agente gem especializado
en directamente crearnos las instrucciones con los módulos, todo lo que se requiere para crear pues aplicaciones con los Super Gems. Obviamente este super agente, bueno, aún no es super agente, un pequeño spoiler, pero lo van a tener claramente en los comentarios del video. Muy importante por esta parte, y por supuesto en el primer departamento pues de AI, todo lo que hago en mis videos lo voy a terminar dejando siempre aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podría poner directamente, crea en este caso una aplicación que me permita utilizar títulos de videos de YouTube, miniaturas para sacar posts de Instagram, Facebook y TikTok con sus diseños, con sus miniaturas, con en este caso sus covers o visuales. En este caso en concreto, para hacerlo mucho más en este caso afinado, esa misma instrucción directa y sencilla la terminé construyendo en este prompt que pueden ver, para que en ese caso esta gente me lo termine pues ajustando espectacular para directamente ponerlo como un super gem. Si no me equivoco, creo que aquí tenía un pequeño error que es un poco irrelevante, porque el agente tiene este razonamiento para ajustarlo directamente. Los super gems en Opal, como vimos en lo que fue el video, no trabaja con Nano Banana, trabaja con imagen 4, que es digamos otro tipo de arquitectura para diseñar imágenes. Veamos aquí rápidamente, si aquí está, tal cual dije, tal cual pues pasó. Esto es irrelevante, simplemente eso se cambia, él lo hace automáticamente, y esto era lo que se requería. Aquí nos pone en concreto de lo que trata esta aplicación, también en ese caso una topología, visualización lógica, pero lo más importante en ese caso que nos otorga esta agente gem es esta parte en concreto, porque nos especifica cada nodo, en ese caso cada módulo de la automatización que debe tener esta aplicación, y por supuesto con su prompt. Esto hace que cualquier aplicación que ustedes desarrollen tenga un impacto, un rendimiento pues del 10x, porque ya más que simplemente decirle hazme esto, le decimos en concreto por módulos y por supuesto con su prompt. Entonces aquí directamente voy a copiar todo. Pueden copiar simplemente esto, pero siempre me gusta dar un poco pues más de contexto sin ningún problema. Nos vamos a gems, importante, y aquí ubicamos pues la opción del nuevo gem, y simplemente ponemos, un momento, aquí de una vez todo este texto, todo este prompt, todas estas pautas, todas estas instrucciones que nos hizo en concreto nuestro pues agente gem especializado, y le damos simplemente a enter, y ya automáticamente con todo esto va a estar creando este super gem, nuestra aplicación en concreto para ese proceso que queremos pues obviamente elevar más que todo. Y que les puedo comentar, dicho y hecho, aquí tenemos ya directamente la aplicación donde les mencioné que va a requerir para trabajar la referencia de imagen. Obviamente el texto base puede ser títulos, palabras claves o el script completo, que no quiero poner porque saben que Deep Research hace un testamento gigante y capaz puede generar algún que otro pues malentendido. Y aquí todo lo que va a estar trabajando automáticamente esta aplicación. Expandimos, comenzamos directamente y ponemos las visuales. Aquí voy a poner entonces las 3 miniaturas relacionadas a mi título, que es muy importante tenerlo en cuenta. Un momento, aquí están las 3, perfecto. Ahí se van a subir como una aplicación, una cosa pues increíble. Y después me voy a pedir en la base de texto. Aquí directamente voy a poner con lo que está muy relacionado a estas miniaturas, el título del video, que sería el de tutorial Géminis, perfecto, y simplemente le damos a empezar. Ya comienza a lo que es a pensar, a activar cada uno de sus módulos, arrojándonos por supuesto el resultado final, que vamos a ver cómo nos arroja esta solicitud. Y como siempre, gracias a la magia de edición, ya tenemos por supuesto el resultado de esta aplicación. Voy a ocultar esto rápidamente para que tengamos más espacio. Como pueden ver, está nuestro Social Media Content Generator. Prácticamente usó de referencia estas 3 imágenes con ese texto en concreto, y como pueden ver, aquí directamente nos creó un post para Instagram, un post para Facebook y un post para TikTok. El de Instagram lo veo bien, capaz optó por no poner texto, poner simplemente una imagen. En este caso quedó perfecta de la gente. Después el post de Facebook lo hizo horizontal, en este caso colocando Gemini James, crea agentes AI. No lo veo mal, porque algunas veces créanme que Facebook usa mucho ese tipo de visualización, más cuando son tipos de post de vídeo pues largos que no entran en la parte de Reels. Y en la de TikTok también quedó muy bueno, solamente que capaz con Nano Banana
sería eliminar, o por lo menos eliminar estas letras aquí para que no pues corte una palabra clave. Y aquí efectivamente creo un post personalizado para cada uno, lo que es TikTok, Instagram y Facebook. Ya en próximas anotaciones que no hagan en español, mi contenido es en español mayormente, pero vean cómo no crea. Es increíble. Y esto simplemente es con ese prompt, con una orden directa. Si me puedo poner más, dame el prompt que hiciste para crear tal imagen, pues me lo da con gusto. Y claramente hasta aquí no vamos a llegar. Vamos ahora a pedir algo súper sencillo sin alguna arquitectura pues avanzada de prompt. En este caso sería lo siguiente. Hola, necesito crear una aplicación que extraiga el branding de miniaturas de YouTube y cree un kit de marca de las miniaturas del canal. Algo muy simple, muy directo, nada como pudimos ver hace rato de un super prompt ni nada parecido. Le damos a enviar y vean la magia, en este caso cómo trabaja este agente AI de Gem especializado en la creación de, en este caso, pautas, prompts para los super gems en concordancia con Opal, porque para crear aplicaciones esto marca un antes y después pues bastante grande. Y como podemos observar, ya nos dio pues todo lo que requerimos en concreto para esta aplicación. Importante resaltar, como yo le mencioné, una aplicación, esto fue en lo que se concentró. Esta aplicación actúa como un consultor de marca automatizado. Puedes hacer cualquier tipo de aplicación automatizada con esto en concreto. Y lo que hacemos es la misma forma de trabajo. Copiamos todo eso directamente, aunque con los nodos es más que suficiente. Copiamos acá sin ningún problema. Y vamos automáticamente a los que son los super gems. Vamos a ver aquí rápidamente. Aquí está, nuevo gem. Copiamos y pegamos. Y veamos cómo va a funcionar esta aplicación que va a extraer el branding, más en concreto para un kit de marca de miniaturas de YouTube. Y como siempre, subiendo de nivel. Vean lo que creó en este caso para extraer el kit de marca de cualquier canal de YouTube únicamente en base a sus miniaturas. Aquí tenemos las imágenes de referencia, como ya se mencionó y se subió, y aquí me ha desglosado prácticamente todo. En ese caso, la parte psicológica y dominancia de colores, poniendo lo más importante, los códigos que uso para cada color, prácticamente mi paleta de colores y el concepto psicológico, que esa parte sí que no voy a negar, no la tenía pues muy en cuenta. Aparte, pues bueno, las tipografías más acertadas, el impacto que han generado y bueno, esto es cada vez pues más increíble. Esto inclusive me puede servir para mi cuaderno de notebook. Y esto viene espectacular para el agente que creamos del diseñador de miniaturas o director creativo, ya que con eso tendrá más información mucho más robusta del kit de marca que uso directamente pues con la miniatura de mi canal de YouTube. Espectacular, 10 de 10 lo que ha hecho esta aplicación de mi agente pues experto en Opal. Y por supuesto, si quieres ver cuáles son los módulos o nodos que se creó dentro de la estructura Opal por parte de esta gente, simplemente le dan aquí clic como ya mencioné previamente y acá les muestra los módulos. Si quieres agregar alguno extra o cambiar los prompts, también puede ser el modelo con el cual que esté trabajando, que como ya mencioné trabaja más con este modelo mayormente en la creación de lo que son las imágenes. Y puedes cambiar hasta el prompt. Puedes hacer pues prácticamente todo lo que tú quieras para personalizar las aplicaciones para proyectos, clientes, presentaciones o en este caso en concreto para tu propia persona. Y esto ha sido todo en este tutorial avanzado de cómo utilizar los Super Gems y sobre todo cómo hacer un tipo de sistema con el ecosistema de Google para dar un rendimiento mucho más gigante. Porque si combinamos el conocimiento de Notebook más la especialización que se me puede dar como agente a los gems de Géminis y sobre todo la capacidad de estos super gems para crear aplicaciones, realmente cada vez estamos haciendo mucho más trabajo, mucho más avanzado en el ecosistema de Google. Y por supuesto recuerden que este agente de gem que se creó para hacer estructuras Opal de cualquier aplicación que tú quieres va a estar en los comentarios del video y mucho más agentes en el primer departamento de AI. Y si te gustó bastante este agente gem especializado para crear aplicaciones en la estructura de Opal, recuerda ver estos videos donde explico más cómo hacer agentes más avanzados y sobre todo qué herramientas pueden usar dentro de Géminis, que por cierto en el siguiente video vamos a elevar estos videos un 10x. Nos vemos y hasta la próxima.